¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Bienvenidos a todos a el cuarto episodio de la temporada 3, Las verdades de Cristo. Es importante siempre predicar de su palabra y oír de su palabra, de sus verdades, que es lo que nos nutre a nosotros como hijos de Dios. No otras cosas, ni fábulas, ni cuentos, ni historias, ni testimonios como hemos ido aprendiendo a través de los episodios anteriores. Hemos hablado de cómo la religión se encarga de engañar, de cómo los hombres se encargan de repetir mentiras engañando a la iglesia del Señor. Y estos mismos también, miembros de la iglesia del Señor, repiten engaños que surgen primeramente por la ignorancia, por no leer las escrituras, por no cuestionar lo que el de adelante está hablando. Lamentablemente vemos cómo hombres y mujeres de Dios, hijos de Dios, se han desviado de la verdad de Cristo, acudiendo a sus propios intereses, acudiendo a su raciocinio, acudiendo al lucro, acudiendo a engaños de las tinieblas, y se han desviado de la verdad y han caído en sistemas religiosos. Es triste ver esto, es triste como ver cómo hijos de Dios han caído en falsas doctrinas y no han perseverado en la sana doctrina. Por eso es importante recalcar leer la escritura, meditar en ella, cuestionar a aquellos que nos hablen eh, de, de cualquier cosa. Es muy importante cuestionar. ¿Qué es importante cuestionar para poder ver si es verdad lo que me dicen, si está respaldado por la escritura? Es muy importante preguntar, no nos quedemos callados, aunque sea un seminario, no va a ser una falta de respeto. Uno como hijo de Dios tiene todo el derecho a preguntar al que está hablando, eh, para poder salir de nuestras ignorancias. Y esa pregunta debe ser respondida en base a escritura. Nada de lo que nos digan tiene que ser en base a es que yo pienso o yo creo, no, sino que tiene que ser en base a escrituras. Y hemos visto que la escritura es muy clara, es muy cierta, es muy verdadera. Siempre sigue una sola línea que es Cristo, que es su sacrificio, que es su sangre. No sigue líneas humanas, no sigue interpretaciones filosóficas, como bien hemos dicho en los episodios anteriores, humanas. Siempre va relacionado con Cristo, con su divinidad, siempre va relacionado con su santidad, con su pureza, siempre con las escrituras. Jesucristo cuando oró dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces es importante que siempre leamos la escritura para poder salir de las ignorancias. Yo tengo aquí un estudio ahora que quisiera compartir con ustedes, muy importante que va a aclarar ciertos puntos de los cuales yo hablé anteriormente. Porque es importante respaldarnos, ¿cierto? Eh, para poder, para que la verdad de Cristo entre a nuestras vidas. ¿Ya? Y lo vamos a leer y yo voy a ir diciendo todos los versículos para que podamos ir entendiendo, ¿ya? Eh, Siempre que profundicemos en las escrituras, Dios nos va a revelar si está en su misericordia, su palabra, su verdad, siempre. Y así vamos a evitar ser engañados por falsos profetas. Un falso profeta es aquel que habla algo falso en relación a Dios y su palabra y sus doctrinas, ¿ya? Y que busca desviarnos de la verdad, ¿ya? Eh, Hay que entender también, primeramente, vamos a intentar entender lo que es la religión, por qué se llama religión, por qué existen las sectas, los significados,
entender cómo se mueven, lo que hablan, para poder saber si yo pertenezco a esto, ¿ya? Que Dios nos traiga a todos nosotros espíritu de sabiduría y de revelación con respecto a lo que vamos a hablar. Voy a ser muy preciso y claro en esto, espero que se pueda entender, ¿ya? Para poder identificar si pertenezco a una religión o a una secta o a un club social, lo que sea, que no tenga respaldo en la escritura y huir de estos lugares para no practicar falsas doctrinas y practicar la verdad de Cristo. Ese es el objetivo. En lo que respecta a una secta, tiene que ver con un conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica. Es una doctrina religiosa que diferencia e independiza de otra, ¿ya? S- Tiene varias características, una de ellas es que es liderada por un solo hombre mayoritariamente, también puede ser una mujer. Esa persona, ese líder decide, juzga a los integrantes y realiza puestos técnicos. Pero el líder o la líder siempre va a ser el que mande, siempre va a ser el líder. Ya puede tener acompañamiento, ¿cierto? Delegados, como se quieran llamar, pero siempre es el líder. Ya esta es la identificación de una secta. Una secta es un grupo cerrado, no tiene que ver con sacrificios, no tiene que ver con sangre, no. Una secta es un grupo cerrado que se aparta de otro y velan por sus propios integrantes y debes pedir autorización para entrar, requisitos, ¿cierto? Y lo mismo para salir. Eh, en estas sectas hay rituales, hay costumbres que son siempre repetidas, que caracterizan a la secta. La secta también puede tener un nombre, ¿ya? Eh, los miembros siempre están organizados, ¿cierto? Bajo un nombre que los identifique, tienen reglas comunes, ¿cierto? O reglas comunitarias, tienen la misma creencia y prácticas. eh, Practican comúnmente lo que es como la humillación en público para avergonzar, o la confesión en público para avergonzar y así aprender del error del otro. Todo se rige bajo un líder o una líder, como mencionaba, y este o esta emite juicios a los integrantes, eh, porque él es el que manda, él es el que decide. ¿Ya? Puede ocupar palabras como es tiempo yo he entendido que es tiempo de hacer aquello y los miembros de esta secta lo siguen. ¿Ya? Y es muy, eh, digamos, raro cuestionarlo, porque uno se puede meter en un problema. ¿Ya? También hay ciertos requisitos, como decía, para poder entrar a este grupo cerrado. Debes dar explicación para entrar, ¿cierto? Decir algo en público, o te obligan a pedir perdón, o a confesar algo, o dar una ofrenda, ¿ya? Estos requisitos al líder se le ocurren. El líder es el que decide estos requisitos, ¿ya? También el líder siempre busca liderar y busca ser como un conjunto de más sectas. Puede llamar red o como lo quieran llamar. Entonces, este líder lidera todo ese conjunto. Puede ser un conjunto de varias iglesias, una red de varias iglesias. Y ellos, por ejemplo, siempre juzgan a los de afuera, que ellos nomás tienen la verdad, que ellos nomás saben lo que es la verdad. Entonces, si tú estás fuera de esto, estás equivocado. Eh, y este líder designa a otros líderes para que traten cuestiones con los integrantes. Ya puede ser un problema de todo tipo, enfermedades, etcétera. Pero el líder es el fundador. Una característica principal de una secta es que tiene un fundador. Tal persona fundó pueden llamarle iglesia, pueden llamarle congregación, red, pueden llamarle comunidad, asamblea, lo que quieran, pero tiene una fundación. Fue fundada el año tanto. Y si tiene conflictos internos, puede cambiar de nombre para dar una nueva identidad. Y van renovándose, ¿ya?
pueden ir modernizándose a través de los usos de la tecnología, ¿ya? Que encuentro que es maravilloso, pero además crean fundaciones para tener más recursos, ¿ya? Esa es otra característica. Los líderes no trabajan mayoritariamente, hay algunos que sí, pero el fundador posiblemente no trabaje y reciba ofrendas de los demás y no haga nada más. ¿Ya? La palabra secta significa seguidor de un líder o seguidores. ¿Ya? Sectario es seguidor. Entonces, otra característica es que muchos de los que pertenecen a esta secta se parecen mucho a los líderes o repiten mucho lo que los líderes dicen y no son capaces de criticarlo o de cuestionarlo, sino que repiten, repiten, repiten. No cuestionan las verdades o los engaños que les puedan estar diciendo. Si los están engañando, no cuestionan. No cuestionan porque ese líder tiene mucha experiencia, entonces no lo cuestionan, ¿ya? Y este líder muy rara vez va a visitar a los miembros de esta secta, sino que tiene delegados, ¿ya? El grupo religioso, eso es lo que respecta a sectas. En los grupos religiosos, ¿cierto? Las religiones tienen conjuntos de creencias o dogmas acerca de la divinidad, ¿ya? Tienen sentimientos de veneración y temor hacia ella, tienen normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto a Dios, ¿ya? Una característica de la religión es que se caracteriza, valga la redundancia, por ser jerárquica, tiene un líder. Un líder puede ser un obispo, luego puede venir el pastor, luego los líderes que son los de alabanza, tesorería, líder de niños, de jóvenes y un sinfín. Después pueden venir los diáconos y después viene el pueblo de Dios. Entonces, ellos tienen un ministerio para todo y son postulables, ¿ya? Si tú cumples ciertos requisitos, según, por ejemplo, el ministro de alabanza, el requisito es tocar bien que toque bien música, ser afinado y estar siempre en las reuniones. El ministro de Finanzas o líder de finanzas o tesorero tiene que ser ordenado, fiel en las reuniones, tiene que tener dinero y tiene que diezmar. O a veces no tiene que tener dinero, pero puede ser ordenado, puede ser cercano al líder, ¿ya? Y tiene que disipularse, ¿ya? Lo mismo el ministro de joven, por ejemplo, tiene que ser joven, saber de la Biblia, tener llegada con los jóvenes y siempre estar en las reuniones. Y así podemos mencionar un montón de líderes que tienen las religiones porque crean sistemas, ¿ya? Y crean normas, normas dentro de estos grupos. Siempre también se diferencian con un nombre, ¿ya? Puede ser Iglesia, Reino de Dios, Iglesia, el Señor es nuestro pastor, y muchos nombres que los identifican y le entregan un carácter a ese grupo, ¿ya? No sé, si ellos se llaman guerreros de Dios, ellos siempre andan como guerreros y sus doctrinas se basan en aquello y son como luchadores y van a predicar, que está bien que tú tengas una identidad, pero ¿por qué en el nombre? Bueno, el grupo religioso hace esto. En un episodio yo daba el ejemplo de en la iglesia, ovejitas de Dios, entonces son como más tranquilos, son como más ovejitas. En cambio, los guerreros de Jehová, con escudo y todo, andan como aguerridos y todo. Se identifican por el nombre. Eso caracteriza mucho a un grupo religioso, ¿ya? La religión tiene sistemas, normas, leyes, es jerárquica, y ellos la pueden llamar, no, es que es horizontal, pero es jerárquica en su funcionamiento, funciona como empresa, tienen mucha disciplina que hace de que se aparten los hermanos de otros hermanos porque están en disciplina, tú no puedes asistir a tal lugar. Los líderes emiten un juicio, ¿ya? Cosa que no es bíblica. Los máximos líderes o aquellos que tienen más unción, como los obispos, los pastores o los apóstoles, incluso en entidades más pequeñas, los líderes máximos son como los ancianos o los ministros, ¿ya? Ellos buscan basarse en ese orden bíblico. Están como los ancianos,
después los ministros, los diáconos y algunos líderes, ¿ya? Y los ponen en orden jerárquico. Y el anciano ya manda al ministro a que vaya a tal lugar, y el ministro anda para allí y para acá, como que fuera el mandado del anciano. Cuando el título de ministro, como leíamos anteriormente, no tiene una base bíblica, y el anciano debe cuidar de la iglesia, ya no debe gobernar. Más adelante vamos a entrar en eso. Entonces, muy pocas veces los que se hacen llamar ancianos y todo se comunican íntimamente con el pueblo de Dios o con la iglesia. Para eso están los ministros, ¿no? Entonces envían a sus secuaces o a sus seguidores postulantes a un cargo, que pueden ser sus ministros, ¿ya? Si, o a sus diáconos. Si el ministro es líder, manda a sus diáconos. Si el anciano es líder, manda a sus ministros. ¿Ya? Entonces, ellos se encargan de las cosas de la iglesia, los ministros, los diáconos, dependiendo del liderato que haya, y los ancianos están para las cosas más importantes, entre comillas, ¿ya? Entonces, podemos ver de que aquí esos grupos religiosos tienen un sistema que primero no es bíblico, es desordenado y funciona de manera jerárquica sin darse cuenta. Siempre hay un orden jerárquico y siempre hay alguien que predomina, ¿ya? Y otros siguen a ese líder, incluso se parecen a ese líder, ¿ya? Puede haber un hermano que quizás no tenga ningún título, pero siempre está con ese hermano que es el líder o que es el dirigente y ese hermano se parece al dirigente, hablan igual, en vez de parecerse a Cristo, se parecen al líder, lo cual encuentro terrible. Entonces, las características, hay una característica común entre las sectas y las religiones. Y es que te hacen sentir obligados a participar, juegan con la culpa y las emociones, manipulan, ¿cierto? A veces el líder, mientras predica, se pone a llorar y empieza para manipular a los otros, para que lloren también. Los seguidores también, o el pueblo de Dios o la iglesia, sienten y tienen este sentimiento de que le deben algo al líder o a uno de sus integrantes. Entonces están sometidos al miedo, a la vergüenza, a la culpa, al compromiso. Yo no puedo abandonar a este líder. Él me habló, o Dios me habló a través de él y me alcanzó a través de él. Y está ese sentimiento de que le debo algo. Cuando nosotros solo le debemos a Cristo nuestra vida. Él dio todo por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y nosotros somos eternos deudores con Cristo. Y Cristo ya pagó la deuda. Eh, También muchas religiones y sectas también practican mucho lo que es el estudio bíblico, pero con debate, ¿ya? Para poder tener mayor aprendizaje, para poder responder ante una situación de conflicto, estar preparados para. También un término que se utiliza mucho en las religiones es para cortarle la cabeza al otro contra una barbaridad. Dios jamás enseñó eso. Creo que Dios enseñaba del amor, de la misericordia, de la piedad. Dios también hablaba de cómo los fariseos eran sepulcros blanqueados, ¿cierto? Siempre directo con la verdad. Y no hay que omitir la verdad, jamás, jamás hay que omitirla, siempre decir la verdad, porque Dios jamás nos enseñó a debatir, sino que, y como leía en unos versículos del episodio anterior, Pablo enseñaba de que estos tienen entenebrecido el entendimiento, ¿ya? Que buscan pleitos, que provocan envidias. Recuerdan que lo leíamos en los episodios anteriores. La escritura no busca eso, la escritura busca edificar. Entonces, también hay otras que se basan en los sentimientos. Hablan de la escritura siempre con fondos musicales para poder manipular a los oyentes y que estos se sientan culpables. Si lo único que hacen es siempre piden perdón, siempre, y no avanzan en el crecimiento de las escrituras, en el conocimiento de las virtudes de Cristo, sino que siempre están con un sentimiento de culpa. Y todas las reuniones piden perdón. Jamás crecen. Eso es muy triste. Creo que Jesucristo jamás enseña eso. Jamás.
las entidades se basan en la Biblia para su tipo de gobierno de iglesia, ¿ya? Solamente se basan en un trozo de texto y sacan de fuera de contexto toda la escritura, ¿ya? La iglesia no es gobernada, queridas y queridos. No es gobernada, no existe en ninguna parte de la escritura el gobierno de la iglesia. Ojo ahí. Son buenos para cobrar, piden dinero a modo de obligación, diezmos, ofrendas, se excusan que es para el crecimiento del ministerio, es para instrumentos musicales, para renovar equipos, ¿cierto? Los micrófonos, el atril, púlpito, etcétera. Pero en realidad es para lucrar con la iglesia. Usan mucho el término sujetar para indicar que deben obedecer o deben consultar o avisar, pedir permiso, ¿cierto? Para poder realizar algo. Orar por alguien, ir a visitar otras personas o iglesias, no querer ir a reunión, todo lo deben pedir permiso. Usted quiere ver un hermano, usted debe avisar y el líder o la líder le va a decir si es tiempo o no, o su discipulador o discipuladora, ¿ya? Entonces no existe la verdadera libertad, sino que todo está bajo un control. Cuando empiezas a faltar a estas reuniones, ¿cierto? Con estas religiones, los integrantes, incluyendo los líderes, juzgan con la mirada, te miran feo, con la palabra incluso, cuestionan, y esto es terrible, la salvación de alguien por no ir a reuniones y provocan que otros se retiren de estos. Que no hay amor, sino que hay juicio constante, hay prejuicio, hay críticas. No hay amor de iglesia en estas religiones. Entonces, siempre estás criticado, siempre estás rebuscado, juzgado. Y es terrible. Encuentro muy triste. Otra característica que es muy visible a todos es que, y esto lo tienen todas las religiones y sectas, es que establecen días y horarios para reuniones y tipos de culto. Por ejemplo, reuniones de estudio, reunión de jóvenes, reunión de líderes, reunión de mujeres, reunión dominical, reuniones generales y podemos dar un sinfín de nombres. Retiro espiritual, retiro de mujeres, retiro de hombres, seminario, seminario de hombres, seminario de... y le ponen nombre a sus seminarios, un montón. Y empiezan a segregar los grupos, ¿ya? Y apartan a cada uno según su edad, identificación, género, cierto sexo, hombre, mujer, según lo que se vaya a tocar, ¿cierto? De la escritura, y van segregando, cosa que es aberrante, porque la escritura es una sola y es para todos. Creo que si se le va a dar una enseñanza a los hombres, las mujeres también pueden estar presentes. Si se le va a dar enseñanza a las mujeres, los hombres también pueden estar presentes. Si se le va a dar una enseñanza a los jóvenes, los padres sí o sí deben estar presentes. Sí o sí, porque ellos tienen papás y deben estar presentes. Si no, no se les debe enseñar nada. Entonces, y por último, no son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Han apartado al Espíritu Santo de Dios. Y esto es terrible, triste, doloroso, es malo, es satánico, es una obra de tinieblas, porque predomina el hombre, predomina lo que el líder dice. Y el líder dice, yo he sido guiado por el Espíritu de Dios y vamos a hacer esto. Ese no es el Espíritu de Dios. Eso es Dios hablándote a ti. Quizás Dios te habló a ti, pero para ti. Entonces, colocan en disciplina a aquellos que no sigan las órdenes o instrucciones o los mandatos que da el líder. Los apartan de las funciones, los dejan solos. Usted no se ha discipulado, por lo tanto, usted no puede tocar en la alabanza. Terrible. Eso no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios consuela, el Espíritu de Dios nos guía todas las cosas. Cristo nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, para guiarnos en todo lo que hemos de hacer. Entonces, el Espíritu Santo no se ha hecho partícipe eh, de estos grupos, sino que predomina la alabanza manipulativa,
que busca, ¿cierto?, en encender a la juventud, encender a los hermanos, cuando la música suena más fuerte y la batería retumba mucho más, y el cantante grita mucho más, o el cantante llora y se emocionan todos y todos lloran con la misma alabanza. Ese no es el Espíritu de Dios. Eso es manipulación musical que no tiene nada que ver con Cristo. Y vamos a mencionar a los fariseos que siempre se guiaban por la ley, bajo reglamentos estrictos, rituales estrictos y no podían salirse de aquello. Y vemos hoy en día eh, en los grupos religiosos y en estas sectas lo mismo que los fariseos, que prohíben oír, juntarse, llorar por otros integrantes u otras iglesias que no sean las de su red o sinagoga, que sus creencias muchas se basan en la ley y otras no. Por ejemplo, presentar a los niños. Presentar a los niños algo que estaba bajo la ley y que hoy en día muchas religiones lo practican por conveniencia, porque es algo bonito, pero en realidad jamás Cristo estableció aquello. No, es que Jesucristo también fue presentado. Sí, porque él estaba cumpliendo con la ley. Y ni siquiera cuando se presentan a los niños se cumple bien con la ley, porque no están los palomos, ¿verdad? Tiene que ser a los 8 días, de circuncidado, ¿verdad? No se cumple con nada. Presentan a niñas y a niños, cuando la presentación era solo al primogénito. Entonces, practican cosas de la ley que ni siquiera están bien hechas, sino que es una entretención o por algo bonito. Como decía anteriormente, para manipulación incluso colectiva y para entretener más a la gente, ¿no? Eh, También el diezmo de manera obligada, cobran el diezmo, si no das el diezmo no vas a ser bendecido, y se basan en el libro de Malaquías, cuando esa profecía va en contra del pueblo de Israel, la nación de Israel, ya hay que leer desde el capítulo 1, no del capítulo 3, para entender el contexto. Te mencionan mucho lo que es trabajar para Dios, tienes que trabajar para Dios cuando eso no existe. Tienen sacerdotes o sacerdotisas en sus grupos o sectas, tienen sacerdotes o sacerdotisas, tienen intercesores. Ojo, nadie intercede delante de Dios. Los intercesores o las intercesoras no existen. El único intercesor que dice la Escritura es Jesucristo. Él intercede por nosotros. Yo no puedo interceder por usted, ni nadie. Eso no es bíblico. Y si encuentran algún versículo, me gustaría que me lo hicieran saber, pero no sirve esto de cómo Moisés eh, oró delante de Dios por el pueblo. Eso no es interceder. Él hizo una petición, no intercedió. Noé tampoco, Abraham tampoco oró. Hizo una petición, un ruego delante de Dios. Y Dios lo quiso cumplir porque fue la voluntad de Dios, no porque era intercesor. ¿Ya? Ponen indisciplina, ¿cierto? Y un sinfín de cosas que la ley menciona y que están mal hechas. Hay mucho conocimiento y vamos a contactar con la escritura en mano y podemos así guiarnos en su verdad, ¿ya? Los diezmos y la ofrenda. El diezmo, ¿cierto? Es un impuesto al pueblo de Israel, como todos sabemos, y que además nuestro antepasado Abraham dio a Melquisedec en agradecimiento antes de la ley mosaica. Jamás en el Nuevo Testamento se habla de dar diezmo, pero si alguien lo quiere hacer, puede darlo sin obligación, solo por agradecimiento, no es una obligación. Usted va a ser bendecido aunque no lo dé. Asimismo, las ofrendas son en agradecimiento y son para ayudar, ojo, a los más necesitados, no para comprar instrumentos ni micrófonos, ni un púlpito nuevo, ni adornar el local. No, es para dar a los más necesitados. Es para es para la predicación del evangelio. Y no es para misiones vacacionales donde predicamos un fin de semana y estoy en la playa una semana. Segunda de Pedro 2:3, Hechos 4 del 34 al 35, Romanos 12 del 2 al 13, ¿ya? Y si bien el libro de Malaquías hace mención a los diezmos,
Esto va dirigido directamente a la nación de Israel, ¿ya? Para que aprendamos de los contextos. Hay una pregunta que surge. ¿Gobierno o cuidado de la iglesia? La escritura es súper clara. Cuando menciona en el libro de Timoteo que para cuidar bien de la iglesia, primero debe gobernar, primero debe gobernar bien su casa. No dice gobernar la iglesia, ya que la iglesia es del Señor, por lo tanto, no es gobernada por hombres. Primera de Timoteo 3:5, que habla de los requisitos del obispo o del anciano. Eh, la iglesia no es gobernada porque no es un país, no es una empresa, pero si es una secta, claro que puede ser gobernada. El congregarse, término que siempre genera confusión en un solo aspecto. Congregarse es pertenecer a un lugar o reunirse con hermanos. Cristo mismo dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, estaré yo en medio de ellos. Mateo 18:20. La respuesta es clara, pero también menciona que no dejaban de congregarse, exhortar, y menciona primeramente la libertad de acercarnos al lugar santísimo. Hebreos 10 de 19 al 25. El congregarnos, queridas y queridos, es en libertad, es para edificación y no en entidades específicas, ni cerradas, sino donde el cuerpo de Cristo esté como nosotros. Por ejemplo, no sé, yo me junto con un hermano y hablamos del Señor, estamos congregados. El congregarse no significa pertenecer a una congregación o que tiene que haber un ministro adelante, porque eso no es bíblico, o un anciano que esté ahí parado. No, 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 no. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio, dijo Jesucristo. ¿Qué otra interpretación necesitamos? Ninguna. Todo lo demás lo ha creado la religión. ¿Cómo se debe identificar a la iglesia del Señor? La iglesia del Señor tiene una sola identificación. Y Cristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Juan 13, del 34 al 35. Y surge otra pregunta, ¿qué nombre deberíamos tener? Bueno, Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña a través de sus cartas la manera en que se comunicaba con los hermanos. Ejemplos. Y esto lo mencioné en el episodio, en uno de los episodios anteriores. Cartas del apóstol Pablo a los hermanos, a la iglesia de Éfeso, a los hermanos que están en Roma, a los hermanos de Corinto, a los hermanos de Colosa. Pablo tenía muy claro que la iglesia del Señor no tiene un nombre identificatorio. Él nunca dijo, vayan a la iglesia Rey de Israel. Jamás dijo eso. Sino que era por ubicación, porque allí estaba la iglesia. Por eso también Pablo menciona que todas las iglesias, el cuerpo de Cristo tenía paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Hechos 9:31. En la iglesia del Señor no hay ritos, rituales ni costumbres ni vanas repeticiones. Es importante señalar que dice Cristo acerca de orar en vanas repeticiones, ¿cierto? En público y no de ser vistos. Mateo 6, del 5 al 8. Además, en ningún registro de la Escritura Dios nos deja estipulado hacer algo de manera repetida. Por ejemplo, repetir de manera semanal, mensual, quincenal, anual, como ustedes quieran, la iglesia, la cena del Señor. Hay que cenar, hay que cenar, pero jamás es como un ritual. Ya, todos los sábados, todos los martes vamos a cenar, o cada 15 días vamos a hacer la cena del Señor. No, la cena del Señor Dios te invita a su mesa. Y esto se hace discerniendo el cuerpo de Cristo. No es que todos los sábados y uno se viste elegante y ponemos las mesas bonitas. No, eso es un ritual. Eso es un rito religioso, ya que pasa a ser una tradición de un grupo religioso o secta. La escritura no habla de eso. Así que, ojo. Entonces, transformamos algo que el Señor nos dio en un ritual identificatorio, característico. Y no es una cena que debiésemos anunciar la muerte. Él, la muerte de Cristo. Él, Cristo, es quien nos invita a su mesa. No hay segregación en la iglesia. El evangelio es para todos.
Hechos 2:46. No habían reuniones generales de estudios de mujeres. No. Y aquí se echa por tierra el discipulado. Dios nos envía a ser discípulos, pero no a crear discipulados. ¿Ya? No es que yo tenga que discipular y me tenga que obedecer. Los discípulos son para Cristo. Uno hace discípulos, no el discipulado. ¿Ya? Tampoco hay horarios definidos, sino que hay libertad de reunión. No hay requisitos, no hay yugo difícil, ya que la iglesia del Señor es libre y abierta. Jesucristo hace una clara invitación. El Mateo 11, del 28 al 30, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Fácil es mi yugo y ligera mi carga. ¿Ya? La iglesia no es jerárquica. La cabeza de la iglesia es Cristo. Colosenses 1:18. Y aquí no hay un cuello. Una vez escuché que decían de que no, es que nosotros los líderes somos como el cuello de Dios. No, no existe eso. Entonces, la cabeza del cuerpo. La cabeza es Cristo. Aquí no hay un cuello. La cabeza es Cristo y la cabeza parte de acá. Todo esto es Cristo. Y el cuerpo, los miembros, diferentes miembros con diferentes funciones, somos nosotros sus hijos. Y pueden ser llamados ancianos, ministro, diácono, como ustedes quieran llamarlo, según la escritura, anciano, ¿cierto? O obispo, diácono, ¿verdad? Y los hermanos en la iglesia y ministros del evangelio que sirven en la predicación del evangelio, pero que no tienen un reconocimiento especial. Eso no existe. Dios no pone a líderes, sino que pone a cuidadores y predicadores. Dios apacienta la grey de Dios, primera de Pedro 5, del 1 al 3, y esto no es por obligación ni señorío, no es para adueñarse de las personas. La escritura es muy clara. Primera de Pedro 5, del 1 al 3. El Espíritu de Dios preside y no los líderes. Juan 16, del 3 al 15. Aquí los líderes no deciden, es Cristo mismo. No hay otro evangelio. La iglesia no puede ser guiada bajo testimonios personales, fábulas, debates. No. Gálatas 1, del 6 al 9. No hay otro evangelio. Tampoco a palabras elocuentes o de gran sabiduría humana. Primera de Timoteo 1, del 3 al 4. Primera de Corintios 1, 17. Y no hay ministros que decidan en la iglesia del Señor o que pongan juicio o que sean autoridad o que ellos mandan. No, eso no existe. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 12 al 15. Hay que cuidar la familia que tenemos. Primeramente, proveer para los nuestros, para los suyos, dice Primera de Timoteo 5:8. Que si no, él ha negado la fe. Y tratar a los hermanos de manera especial. Pero hay que hacer el bien con todos. No con los de mi comunidad y yo, a ellos nomás, no. Con todos. Gálatas 6:10. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, no practicamos cosas bajo la ley. Romanos 6, 14 al 23. Es necesario entender que Cristo no nos manda a corregir iglesias, ni congregaciones, ni líderes, ni nada de esto. A través de Pablo se nos enseña a huir de las falsas doctrinas y a aquellos que nos engañan. Debemos huir de ellos. En la escritura no dice corrijan a los que nos engañan, no, huir. Romanos 16, del 17 al 18. En conclusión, la iglesia de Cristo se mueve en plena libertad, sin yugo, sin ataduras, sin una persona que condicione o predomine. La cabeza siempre es Cristo, sin caras raras, en plena armonía, ¿cierto? En plena alegría con los hermanos. La escritura es clara. Está escrito que debemos seguirle a Él y debemos tener temor ni volver a esclavizarnos. Romanos 8:15. Sino que en libertad, gozo, temor para con el Señor, fieles a Él y no sentir culpa por un hombre ni un compromiso, ni esclavizados a un hombre, sea lo que sea que haya hecho esa persona por nosotros, todo se lo debemos a Cristo, queridos y queridos, quien dio su vida en la cruz en nuestro lugar. Cuando estemos en un lugar obligados por culpa, por compromiso con alguien, porque
Él está conmigo, porque Él me ayudó. Debemos huir de esa esclavitud y Dios nos va a dar verdadero descanso. Que el Señor les bendiga. Fue un capítulo extenso, pero creo que muy bueno para que Dios nos vaya hablando de su palabra, para que Dios nos vaya enseñando de su doctrina, de su sana y piadosa doctrina. Eso dice la Escritura, ¿ya? Y así podamos aprender juntos. Les mando un abrazo y un ósculo santo a todas y todos. Que la gracia y paz del Señor sea con ustedes. Y de verdad cualquier duda que tengan pueden hacérmela llegar. Y que el Señor les bendiga enormemente.